historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Normalmente, cuando buscamos la verdad sobre un hecho histórico, esperamos encontrar algo parecido a la precisión de una radiografía. Claro, una imagen nítida. Exacto. Tienes un hueso roto, miras la placa, ves la fractura ahí blanca y dentada y dices, vale, ahí está, es indiscutible. Sí, nos da mucha tranquilidad esa separación tan binaria entre lo que es real y lo que es falso. Totalmente. Pero luego te adentras en el mundo de las creencias colectivas, o sea, en la psicología del engaño, y de repente esa máquina de rayos X se rompe en mil pedazos. Ya no estamos mirando un hueso roto. Para nada. En 1966, en un barrio periférico de Madrid, unas simples huellas chamuscadas rompieron esa máquina de rayos X para toda una generación. Así que hoy entramos de lleno en aguas muy, muy turbias. Lo fascinante aquí es como este caso, el misterio de humo, trasciende por completo la simple anécdota de los platillos volantes. Ya. Se convierte en un espejo perfecto de la sociedad de su época. Y no solo eso, sino que prefigura con una precisión que da escalofríos las tácticas de desinformación modernas. Las cámaras de eco, ¿verdad? Exacto. Las cámaras de eco y las noticias falsas que hoy dominan nuestra era digital. O sea, es literalmente la anatomía del mayor experimento sociológico de España. Vale, vamos a desgranar esto. Porque la premisa es monumental. Sí que lo es. Estamos hablando de cómo unas simples cartas mecanografiadas y unas marcas en el suelo lograron crear una mitología tan robusta que, fíjate, perdura hasta el día de hoy. Sí, y para armar este rompecabezas tenemos sobre la mesa un material interesantísimo. Eso es. Vamos a cruzar recortes históricos de periódicos de la época como El Caso, también la tesis académica de Leire Gomará Ontivero sobre la desinformación. ¿Fundamental esa tesis? Sí, muchísimo. Y sumamos el análisis del libro Historia cultural de los ovnis en España, de Ignacio Cabria. Además de esa transcripción fantástica de una entrevista televisiva al investigador Antonio Rivera, claro. Ah, y no nos olvidemos del denso dossier elaborado por un creyente actual, el conocido como dossier Pepet-Murri, que defiende la autenticidad de todo esto. Un material de primera, desde luego. Porque, a ver, entender cómo se construyó y se protegió una mentira tan inmensa antes de que existiera Internet es probablemente el mejor ejercicio posible para la mente curiosa. Sin duda. Nos ayuda a afilar el pensamiento crítico frente a las pantallas que tenemos hoy en día. Así que viajemos a febrero de 1966. Situémonos. Barrio de Aluche, en Madrid. Eso es. Dos testigos afirman ver un objeto que desciende del cielo. Y según relatan, o sea, dejan muy claro que no era ni un avión ni un helicóptero. Y al día siguiente, el emblemático diario de sucesos El Caso estampa la noticia en sus páginas. Con fotos y todo. Bueno, destacan un detalle físico ineludible en ese momento. Los investigadores y los curiosos que se acercan encuentran un terreno profundamente chamuscado. Madre mía. Y ojo, un año después, en 1967, el misterio sube de nivel. En San José de Valderas no. En Alcorcón. Exactamente. Se toman unas fotografías a plena luz del día de un supuesto ovni. Y no es la típica mancha borrosa en el cielo. No, para nada. Es un disco súper nítido que lleva grabado en la panza un símbolo inconfundible. Una figura que se parece a la letra H cruzada por una barra vertical en el centro. El famosísimo símbolo del planeta humo. A ver, detengámonos en ese impacto inicial. Porque tener fotografías claras y huellas físicas de tierra quemada en los años 60, o sea, era el equivalente absoluto a tener un vídeo viral en resolución 4K hoy en día. Es una analogía perfecta. Claro, yo supongo que en una España bastante gris e informativamente tan aislada como la de la época, ver una prueba física tan rotunda en la prensa generaba un shock visual tremendo. Un shock que anulaba por completo el sentido crítico inicial de cualquiera. Como un deslumbramiento tecnológico que te impide pensar con claridad. Si lo ves en el periódico, tiene que ser verdad. Bueno,
El deslumbramiento es innegable, ¿eh? Pero el mecanismo psicológico de fondo es un poco más insidioso. No es solo la sorpresa visual. ¿A qué te refieres exactamente? Es lo que en psicología del engaño llamamos un ancla de realidad. A ver, la mente humana tiende a ser bastante escéptica ante conceptos puramente abstractos. Claro, si te cuentan una historia sin más, ¿dudas? Exacto, pero es excepcionalmente vulnerable ante lo tangible. Cuando un periódico reporta marcas de aterrizaje físicas, tierra alterada y fotografías nítidas, esas pruebas actúan como un ancla muy pesada. Un ancla que fija una narrativa irracional directamente en el mundo físico. Eso es. El cerebro procesa la información en plan, vale, no entiendo cómo vuela ese objeto, pero puedo tocar la tierra quemada. O sea, por tanto, el evento es real. Así funciona. Ese ancla desactiva la primera y más importante barrera del escepticismo. Y ojo, hay un factor agravante en todo este inicio. Cuéntame. Uno de los primeros testigos en Aluche no era un ciudadano cualquiera. Era un ingeniero llamado José Luis Jordán Peña. El sesgo de autoridad en su máxima expresión. Totalmente. O sea, si un ingeniero, alguien con formación en ciencias exactas, afirma que vio algo que desafía la física conocida, pues la sociedad le otorga credibilidad automáticamente. Claro, nadie cuestionaba a un ingeniero en los años 60. Pero esas fotos y esas huellas no cayeron del cielo en un vacío absoluto. Ese terreno mental ya llevaba meses, si no años, abonándose de una forma súper meticulosa. Sí, sí. El fenómeno no empezó mirando al cielo. Empezó mirando al buzón de correos, que es lo fuerte de esta historia. Meses antes de ese avistamiento de Aluche, un grupo muy selecto de personas en España comenzó a recibir misteriosas cartas mecanografiadas. Y no eran envíos masivos, ¿verdad? No, qué va. Los destinatarios eran científicos, médicos, profesionales liberales y, de manera muy destacada, los asistentes a una tertulia llamada La Ballena Alegre. Me encanta el nombre. Sí, esta tertulia se reunía en los sótanos del mítico Café Lion en Madrid. ¿Ah, sí? Y estaba coordinada por Fernando Sesma, un hombre que estaba profundamente interesado en el esoterismo y el espacio. Vale. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque estas misivas afirmaban estar escritas directamente por habitantes del planeta Humo. Un planeta supuestamente situado en la órbita de la estrella Wolf 424. Eso es. Y lo que rompe por completo los esquemas habituales de este tipo de contacto extraterrestre de la época es el tono de las cartas. Un tono rarísimo para lo que se estilaba así. Claro, porque normalmente los supuestos contactados de los años 50 recibían mensajes mesiánicos, advertencias cósmicas sobre la bomba atómica o cosas de la paz mundial. Siempre con ese halo de salvadores del universo. Exacto. Pero los sumitas no venían a salvarnos. Sus cartas eran densas, académicas, tremendamente asépticas. O sea, folios y folios. Describían su biología, la astrofísica de sus naves, su sociología, hasta sus sistemas informáticos con un detalle obsesivo. Y ese tono científico fue el gancho maestro. Al apelar al intelecto y eludir el misticismo barato de otras historias, lograron algo increíble. Sortearon las defensas críticas de personas muy cultivadas. Eso es. Les estaba presentando un rompecabezas intelectual, o sea, un enigma que requería horas y horas de estudio. ¡Qué listos! Y para hacer ese mundo creíble, las cartas incluían relatos súper detallados sobre cómo estos seres daban sus primeros pasos furtivos en la Tierra para estudiarnos. Combinando lo extraordinario con cosas absolutamente mundanas, ¿no? Totalmente mundanas. Es que las anécdotas que relatan estas fuentes son alucinantes. Yo leía esto y no daba crédito. ¿Cuál te sorprendió más? Pues, por ejemplo, en una entrevista televisiva de finales de los 70, el investigador Antonio Rivera explicaba un relato de las cartas sobre el primer aterrizaje en Francia. Ah, en la zona de Digne-les-Bains en 1950. Esa misma. ¿Y qué es lo primero que hace una civilización avanzada al llegar a otro planeta, según estas cartas? Entraron en una granja, ojo al dato, no para abducir a nadie. No. Entraron para robar el recibo de un tractor, una pastilla de jabón y el contador de la luz. Es buenísimo. Es que querían estudiar nuestra burocracia y nuestra tecnología básica. O sea, un nivel de detalle tan ridículo y cotidiano que resulta hasta desarmante. Claro, porque quien inventa una historia de marcianos al uso no suele pensar en robar un triste contador de la luz. Es demasiado específico. Y luego está el contraste brutal con historias verdaderamente macabras que le daban gravedad a toda la narrativa. Sí, historias muy oscuras. Como el famosísimo incidente de Albacete en 1952. Cuéntalo, porque pone los pelos de punta.
Pues, según esta compleja cosmología humita, un grupo de estos seres se alojó en la casa de una aristócrata, Margarita Ruiz de Liori. Haciéndose pasar por médicos escandinavos, ¿no? Exacto. Altos, rubios, lo típico. La narrativa cuenta que unos virus que traían de humo mutaron accidentalmente dentro de la casa. ¡Madre mía! Y cuando la hija de la propietaria falleció, los sumitas, supuestamente para evitar una pandemia global que delatara su presencia en la Tierra, intervinieron el cadáver en secreto. Y aquí viene lo truculento. Sí, le extrajeron los globos oculares y le cortaron una mano para llevarse las pruebas biológicas. Es que es una mezcla rarísima. O sea, es thriller médico, ciencia ficción y costumbrismo español, todo en uno. Un cóctel potentísimo para enganchar a cualquiera. Y lo más impactante es que esta creencia no es una reliquia polvorienta que se quedó en los años 60. Para nada. Dentro de las fuentes que manejamos hay un documento que me parece fascinante. Es un denso dossier actual, conocido en esta comunidad como el dossier Pepet Murri. Elaborado por un ferviente creyente contemporáneo, sí. Eso es. Y este documento demuestra cómo esa red epistolar ha ido evolucionando sin detenerse jamás. Se ha ido adaptando a los tiempos. Pasó de las cartas mecanografiadas en los 60 a usar faxes en los años 90, informes escritos en francés a partir de 2003. E increíblemente dieron el salto a las redes sociales. Sí, a cuentas de Twitter a partir de 2012. Todo este universo de pistas cruzadas, de sellos de validación ocultos y narrativa súper fragmentada. O sea, es prácticamente un juego de realidad alternativa, lo que hoy llamamos una RG. Pero analógico y masivo y mucho antes de que se inventara siquiera el término. Si conectamos esto con el panorama general de cómo operan los cultos y las sectas, vemos la genialidad absoluta de su estructura. Es súper participativa, claro. Eso es. Los creyentes no son meros receptores pasivos que se sientan a escuchar. Tienen que ordenar las cartas, intentar interpretar el lenguaje inventado, debatir las aparentes contradicciones entre ellos. Invierten muchísimo tiempo. Invierten su tiempo y su intelecto. Y esa inversión es la que genera un apego emocional tremendo a la creencia. Ya, es que si le dedicas 20 años de tu vida a estudiar un texto, necesitas que sea real. Lógicamente. Pero lo que sella la trampa, de forma completamente hermética, y esto me voló la cabeza, es un concepto que los propios sumitas introdujeron en sus cartas: la doctrina del autodescrédito. La jugada maestra. Básicamente, los supuestos extraterrestres escribían advirtiendo que para proteger su identidad y no causar un pánico social, a veces introducirían deliberadamente información falsa. O contradicciones flagrantes, o errores científicos intencionados en sus propios comunicados. Es que es la armadura lógica definitiva para cualquier sistema de creencias cerrado. Es que anula la falsabilidad, o sea, esa capacidad de probar mediante evidencia que una afirmación es falsa, que es el pilar básico del método científico, pues queda completamente destruida. Claro. Si un científico analizaba una carta humita y descubría un error garrafal en una fórmula de astrofísica, el creyente no veía derrumbarse su fe para nada. Al contrario, le daba la vuelta. Decía, ajá. Han puesto ese error a propósito para despistar, tal y como prometieron que harían. Esto demuestra que son reales. ¡Qué trampa tan perfecta! Si la prueba a favor confirma la teoría y la prueba en contra también la confirma, dudar se vuelve estructuralmente imposible. Es una obra maestra de la manipulación psicológica, estoy asombrada. Sin embargo, claro, mantener un mundo alternativo tan exhaustivo durante décadas exige a un arquitecto humano con una dedicación que roza lo patológico. Una barbaridad de trabajo. Y finalmente, a principios de la década de los 90, el telón cayó. El arquitecto dio un paso al frente para reclamar su obra. En 1993, la comunidad ufológica internacional sufrió un impacto devastador. El terremoto final. José Luis Jordán Peña, ese ingeniero técnico que había sido el primer testigo de autoridad en el aterrizaje original de Aluche. ¿El del sesgo de autoridad? Claro. Él mismo convocó a la prensa y confesó. Declaró ser el creador, autor material e instigador intelectual absoluto del fraude de humo desde el primerísimo día. Y al confesar fue desmontando pieza por pieza toda la máquina de la ilusión. Empezando por aquellas fotos innegables del disco volador en San José de Valderas. Que no requerían ninguna ingeniería alienígena, obviamente. Ninguna. Jordán Peña explicó que, con la ayuda de un cómplice, un amigo llamado Vicente Ortuño, fabricaron una maqueta de unos 60 centímetros uniendo simples platos de plástico duro. Platos de plástico, fíjate. La suspendieron en el aire con un finísimo hilo de nylon translúcido, que era totalmente imposible de ver en las cámaras de aquella época.
Y dispararon a una velocidad rapidísima, ¿no? A 1 partido por nil de segundo. Exacto. Esa obturación tan rápida congeló la maqueta en el aire, eliminando cualquier vibración y dándole un aspecto supermasivo y real en la imagen. ¡Qué barbaridad! Y en cuanto a las huellas de Aluche, pues confesó que simplemente enterraron profundamente un molde fabricado a medida. Y luego quemaron la tierra de alrededor, sin más misterio. Exacto, aunque el detalle que volvió verdaderamente locos a los laboratorios científicos españoles, esa ancla de realidad perfecta de la que hablábamos antes, fue el material físico que esparció cerca de las huellas. Ah, sí, las laminitas aquellas. Unas pequeñas tiras plásticas que estaban marcadas con el logo de la H. Las autoridades las recogieron, las analizaron, y el dictamen oficial fue tajante: material desconocido. O sea, en la España de los 60, esa composición no existía en el mercado. Era brujería para ellos. Años después, se supo que era exactamente fluoruro de polivinilo. Un polímero avanzadísimo que la NASA estaba utilizando en sus programas espaciales en ese momento. Fíjate el nivel. Y resulta que un contacto estadounidense se lo había proporcionado a Jordan Peña de forma privada. Él mismo admitió que no tenía mucha idea de qué era ese plástico exactamente. Pero hizo un cálculo muy astuto. Claro, calculó que los químicos españoles de la época, que estaban súper aislados de la tecnología aeroespacial estadounidense, pues tampoco lo sabrían. Y acertó de pleno. Un plástico sellado por laboratorios oficiales como material desconocido era, vamos, el billete de ida directo hacia la credulidad masiva. Totalmente. Ahora bien, la justificación que dio Jordan Peña, al confesar, fue tan fascinante como el propio fraude. ¿Qué excusa puso? Alegó que su única motivación desde el principio era realizar un gran experimento sociológico. Ya, claro. Según él, quería estudiar hasta qué punto llegaba la credulidad humana, la paranoia colectiva y esa necesidad imperiosa de creer en lo sobrenatural. Suena muy científico, ¿sí? Pero al mismo tiempo confesó algo mucho más oscuro. Admitió que el experimento, usando sus propias palabras, se le fue de las manos. ¿Que se descontroló? Que los propios creyentes tomaron el control de la narrativa y lo transformaron en algo monstruoso. A ver, yo le compro lo del experimento hasta cierto punto. Ah, sí. O sea, hacer una maqueta de plástico, quemar un trozo de campo, tomar unas fotos y observar la reacción de la prensa durante un par de meses. Luego publicas tus conclusiones. Vale, eso es un experimento sociológico. Un poco ortodoxo, pero sí. Pero escribir miles de páginas de filosofía, complejísima, astrofísica e historia durante 30 años, eso no cuadra con un simple experimento. Es demasiada dedicación, claro. Y coordinar envíos masivos de cartas utilizando amigos que viajaban al extranjero para conseguir matasellos de Australia, de Francia, de Canadá. Hasta inventar toda una fonética alienígena. Exacto. Eso trasciende el experimento. Yo lo veo como la analogía de crear al monstruo de Frankenstein y luego sorprenderte de que el monstruo salga a caminar por el pueblo. Soltó un virus narrativo y este mutó. Dejó de ser un test aséptico para convertirse en un estilo de vida para mucha gente. Es que el perfil antropológico y psicológico de Jordan Peña nos explica mucho de esto. Sí, no era solo un ingeniero técnico sin más. Fue vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Un puesto importante en ese mundillo. Era un hombre profundamente ambiguo. Por un lado, se dedicaba a fabricar dispositivos técnicos para desenmascarar a falsos médiums en las sesiones espiritistas. O sea, un escéptico. Pero por otro lado, le fascinaba el inmenso poder del esoterismo. Empezó construyendo un dispositivo narrativo para burlarse un poco de la credulidad de la tertulia de Fernando Sesma. Sí. ¿Para dejarles en evidencia? Pero la línea que separa al experimentador distante del líder en la sombra de un culto intelectual es sumamente fina. Finísima. El ego tiene que jugar un papel enorme ahí. El ego, la embriaguez de saberte, el arquitecto omnisciente que controla la realidad diaria de miles de personas, eso actúa como un narcótico potentísimo. Se enganchó a su propia mentira. Terminó atrapado en la inmensa telaraña que él mismo tejió. Y el problema principal es que cuando tejes una telaraña tan y tan grande, terminas atrapando a presas muy reales. Consecuencias reales, claro. Para entender el éxito brutal de Humo, tenemos que mirar el contexto, el terreno donde cayeron estas semillas. Y aquí nos guiamos mucho por la tesis de desinformación y la historia cultural que aportan nuestras fuentes. Porque este engaño no echó raíces solo por la brillantez retorcida de su creador. Para nada, lo hizo por el hambre feroz de la sociedad que lo devoró sin masticar. El contexto sociopolítico es el oxígeno de cualquier mito.
En la España de los años 60 y 70, o sea, en pleno régimen franquista, la sociedad vivía bajo una campana de cristal. Aislados del mundo. Había una censura de prensa implacable, una carencia absoluta de libertades civiles y un profundo aislamiento científico respecto a Europa y Estados Unidos. Todo llegaba tarde y mal. Ambiente tan opresivo y hermético, la promesa de humo funcionaba como una válvula de escape psicológica perfecta. ¡Qué interesante! La idea de que seres superiores, 100% lógicos, tecnológicamente inalcanzables y éticamente neutros, los habían elegido para compartir sus conocimientos. Era el sueño de cualquiera en esa época. Era una fantasía de evasión que la gente necesitaba consumir desesperadamente. Era la ciencia ficción ofreciendo una puerta de emergencia frente a una realidad que era muy asfixiante. Eso es. Pero claro, esta vulnerabilidad tuvo consecuencias trágicas, porque cuando lanzas un mito tan poderoso a la sociedad y renuncias a su control, pues dejas la puerta abierta a verdaderos depredadores. Y el caso de Humo tiene un capítulo sumamente oscuro en este sentido, ¿eh? Sí, en los años 70 ese símbolo inofensivo de la H cruzada fue usurpado de mala manera por sectas destructivas. Sectas muy peligrosas. El caso más grave y terrible fue el del grupo Edelweiss. Su líder, Eduardo González Arenas, se apropió descaradamente de la mitología Uma. ¿Y qué hizo con ella? Convenció a un montón de jóvenes de que él era un príncipe alienígena y de que el contacto extraterrestre era inminente y requería obediencia ciega hacia él. Madre mía. Utilizó la fama preexistente del símbolo de humo para captar, aislar y abusar sistemáticamente de decenas de menores de edad. Todo esto operando bajo el camuflaje del montañismo y la supuesta preparación para la llegada de las nabos. Es horrible. Y es la demostración empírica de los peligros epistemológicos que conlleva destruir el sentido crítico de la gente. Totalmente. Cuando dinamitas la capacidad de una persona para discernir entre la evidencia y la ficción y fomentas esa sumisión intelectual a autoridades invisibles, dejas a esos individuos completamente indefensos ante psicópatas de carne y hueso. Es que el fraude pasó de ser un jueguecito de salón para intelectuales aburridos a dejar un reguero de víctimas reales y destrozadas. Así es. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto cuando miramos al presente? Porque para mí lo más perturbador de todo es leer el dossier de los creyentes actuales y ver que el mito sobrevivió a la mismísima confesión del creador en el 93. Es que los seguidores le dieron la vuelta a la tortilla usando sus propias armas. Aplicaron la famosa doctrina del autodescrédito a la propia confesión de Jordán Peña, argumentando que fue obligado a mentir por los propios extraterrestres para protegerlos. O incluso llegaron a decir que el propio Jordán Peña era en realidad un humita infiltrado. Es de locos. Y la maquinaria siguió rodando como si nada. Hoy en día hay cuentas anónimas en Twitter lanzando mensajes crípticos usando la fonética humita. Pronosticando crisis geopolíticas y de todo. Mientras foros y canales de YouTube monetizan la leyenda a base de clics. Yo me pregunto si las redes sociales actuales, que están impulsadas por algoritmos que premian la indignación, no son más de lo mismo. ¿En qué sentido? Pues que si las sumas a inteligencias artificiales capaces de generar textos falsos o deepfakes a velocidad de vértigo, son simplemente la evolución hipertrofiada de la vieja máquina de escribir de Jordán Peña. Pues mira, esto plantea una pregunta importantísima sobre nuestra vulnerabilidad estructural actual frente a la desinformación masiva. A ver. Pensemos en las proporciones ridículas de este caso histórico. Vale. Si un solo individuo en su casa, armado con hilos de nylon, unos recortes de plástico y unos cuantos sellos de correos internacionales, fue capaz de engañar a médicos, astrofísicos y periodistas durante 3 décadas, El panorama actual debería aterrarnos, claro. hoy tenemos entidades estatales y grandes corporaciones con inmensos recursos utilizando algoritmos para inundar el ecosistema informativo. Con falsedades prácticamente indetectables, ¿verdad? Sí, y encima segmentadas milimétricamente para apelar a nuestros miedos más íntimos de forma individual. Da escalofríos pensarlo. Y aquí es vital hacer una distinción que señala la ciencia moderna, y que quien nos escucha debe tener muy clara. ¿Cuál es? Hay una diferencia abismal entre investigar fenómenos anómalos reales, o sea, lo que hoy agencias como el Pentágono clasifican como funny. Fenómenos anómalos no identificados, ¿no? Exacto. Objetos o anomalías en el radar que requieren un escrutinio científico serio y riguroso. Vale. Hay mucha diferencia entre eso y caer de lleno en el pozo sin fondo de las conspiraciones fabricadas.
Humo capitalizó la genuina ignorancia de la época sobre ciertos fenómenos aéreos para inyectar un virus ideológico. Las campañas de desinformación modernas hacen exactamente lo mismo, ¿no te parece? Tal cual. Toman un granito de incertidumbre social que es real y construyen a su alrededor un rascacielos enorme de mentiras que lo único que hacen es confirmar nuestros prejuicios previos. Es la confirmación total de que la tecnología de transmisión avanza a la velocidad de la luz, pero el fallo en el software humano que nos hace desear creer sigue siendo exactamente el mismo. No hemos cambiado por dentro. Al diseccionar el experimento de Humo, descubrimos que, aunque estaba cimentado en un engaño premeditado de cabo al rabo, acabó sacando a la luz una gran y aterradora verdad. Y es La inmensa capacidad que tenemos para construir realidades alternativas cuando el mundo real no nos basta. qué gran verdad. Nuestras carencias afectivas, nuestras frustraciones políticas y nuestro propio aislamiento son los que dictan profundamente en qué decidimos depositar nuestra fe. Así es. Humo es un caso de estudio monumental. A ver, no aporta absolutamente nada a la astrobiología real, está claro. Nada de nada. Pero es una enciclopedia magistral sobre la arquitectura de la credulidad y sobre las dinámicas internas de las sectas. Nos enseña mucho de nosotros mismos. Demuestra que la evidencia física siempre puede ser manipulada de alguna forma. Pero para que el engaño triunfe realmente, la disposición psicológica a creer debe estar habitando ya la mente de la víctima. Pues llegamos al final de este viaje. Y quiero proponer una última reflexión para que acompañe a la mente curiosa el resto del día. Adelante. Volvamos a esa radiografía rota del principio. Hemos diseccionado la mentira con bisturí. Hemos visto los hilos de nylon. Hemos leído la confesión de puño y letra del titiritero. Todo está sobre la mesa. Y sin embargo, más de 3 décadas después de que se revelara el truco de magia, hoy mismo sigue habiendo comunidades en Internet interpretando ansiosamente el último tuit atribuido a los habitantes de la estrella Wolf 424. Es increíble la resistencia. De tener las pruebas del engaño frente a nuestros propios ojos, necesitamos desesperadamente aferrarnos a ella aquí abajo. Una gran pregunta. Seguid cuestionando siempre las fuentes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología, o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historias envasadas. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa, libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. Ovnis en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco pequeño da el show.
Cada episodio es un nuevo expediente, para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón, que la comunidad cree que en esta dimensión. Si quieres más ovni, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas, la verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real, un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal, es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.